Bienvenidos, bienvenidas a Reflexiones Transgenerativas. Hoy, la percepción expandida. Vamos a profundizar en este concepto y a desarrollar diferentes ítems, ideas relacionadas con la expansión de nuestra percepción. Bien, me voy a centrar en dos grandes categorías. Por un lado, la capacidad de mejorar nuestra percepción de nosotros mismos, de nosotras mismas, y por el otro lado, la categoría de mejorar la percepción de la propia realidad. Voy a decir que relacionado con este concepto quiero utilizar un poco la metáfora para ilustrar cómo podemos ampliar nuestra percepción. Probablemente muchos de vosotros y vosotras habéis jugado alguna vez a juegos de rol digitales, de estos en los que el personaje se sitúa en un espacio y tiempo concreto y se va moviendo por la pantalla, y esa pantalla realmente está iluminada, solo vemos el trozo que está iluminado, está remarcado por unos ciertos límites. A medida que vamos moviéndonos por esa pantalla, pues vamos ampliando nuestra percepción del territorio y por lo tanto vemos cada vez más cosas, y por lo tanto al poder ver más cosas también podemos relacionar, pensar y encontrar otro tipo de soluciones a los problemas en los que en ese momento podríamos estar. Bien, pues un poco esta metáfora de el personaje moviéndose por una pantalla en la que solo está limitado un trozo de lo que es el juego, lo podemos encontrar en nuestra propia realidad. Esto precisamente es lo que nuestras estructuras neurológicas, nuestras estructuras estáticas y dinámicas mentales hacen con nuestra propia percepción de nuestra propia existencia y de nuestra propia vida. Aquello que tú desconoces, aquello que no sabes, aquello que no está aquí en tu mente, de alguna forma te impide ver, percibir y pensar en esa dirección. Por lo tanto, es muy importante entender cómo hay diferentes tecnologías, elementos, ingredientes que nos permiten ampliar, enriquecer nuestra percepción de lo que somos y de lo que es. Relacionado en lo que eres, en lo que somos, podemos dividir este aspecto en dos categorías, subcategorías. Por un lado, se trata de mejorar la percepción de ti, de tu ser, de quién eres tú, de tu propia identidad, y por el otro lado, ver cómo esa identidad, esa nueva percepción de la identidad está relacionada con tu capacidad, tu propio poder personal y tu capacidad de alcanzar metas y objetivos. Eso está relacionado con lo que tu propia voluntad, aquello que tú quieres realmente de tu propia vida. Entonces, eso es una de las categorías que vamos a explorar. Por el otro lado, también me gustaría explorar la segunda categoría, que es la que nos permite mejorar nuestra percepción de la realidad tal como es, para llegar a alcanzar una visión de la realidad como podría ser. Entonces, entre lo que es y lo que podría ser, pues evidentemente encontramos una serie de distancias, espacios y diferentes formas de llegar a ese futuro. Bien, siguiendo la temática de la percepción expandida, diré que, bueno, como estaba comentando con la metáfora del videojuego, si la persona está limitada por unas creencias sólidas, fijas, difícilmente va a poder ver más allá de su propio mapa mental. Acordaros una de las presuposiciones de la PNL, que es que el mapa no es el territorio, por lo tanto no operamos en la realidad, sino en el mapa que hemos construido. Aunque operamos a través del mapa, y muchas veces nuestras respuestas no están tanto en lo exterior, sino en la interpretación de lo que está sucediendo, eso no significa que ese mapa se pueda ampliar y expandir. En la expansión y ampliación del mapa, automáticamente
está relacionado con nuestra expansión de nuestra propia percepción, tanto de lo que somos nosotros como de lo que es la realidad exterior. Entonces, profundizando en este concepto, puedo decir que hay toda una serie de tecnologías, psicotecnologías. El ser humano desde los tiempos remotos ha buscado realmente diferentes formas de trascender su propia percepción. Probablemente ya conoceréis el camino psicodélico, ¿no? El camino psicodélico ha sido desde los chamanes un camino a través del cual el ser humano ha intentado ir más allá de sus propios sentidos. Sin embargo, yo aquí quiero hablar de otro tipo de metodologías relacionadas con las neurociencias, metodologías relacionadas con la capacidad de investigar y utilizar nuestras propias capacidades y potencial interno. Entonces, bien, ya comenté que nuestros sentidos eran los canales, los vehículos a través de los cuales no solamente tomábamos información del exterior, sino que a la vez los utilizábamos para construir nuestro propio modelo. Sí que me olvidé de comentar, y lo comento en esta sesión, es que a la hora de construir nuestro modelo, en ese proceso de construcción de nuestro mapa mental, muchas veces pasamos por tres procesos, que es el proceso de eliminación de información, distorsión de información y generalización de información. Estos tres procesos hacen que nuestro mapa no sea un mapa completo o no sea un mapa muchas veces ecológico. A veces faltan piezas en ese mapa, a veces el mapa está enfocado solamente en una dimensión concreta de la realidad y entramos en lo que llamamos reduccionismo, ¿no? Es la típica persona que ve la realidad desde su propio punto de vista y no es capaz de ponerse en la posición de otras personas. Entonces es muy importante que aprendamos sobre la construcción del mapa y cómo esas creencias, esos valores, en el fondo serían como los programas de este videojuego que hacen que el personaje se mueva más rápido, que explore más unas zonas u otras y por lo tanto que perciba mucho más o mucho menos. Bien, relacionado con esto, estos tres procesos finalmente terminan siendo filtros. Y relacionado con la percepción, podemos decir que hay una serie de filtros que están relacionados con la forma como procesamos la información. Desde el ámbito de la programación neurolingüística, estos filtros los descubrieron en los años 80 más o menos y los llamaban metaprogramas. Serían los programas que de alguna manera desde la parte superior modulan, dirigen y controlan los programas inferiores, por ejemplo las estrategias, el sistema de motivación, la forma de cómo te comunicas. Por encima pues hay una serie de filtros, por ejemplo de estos filtros que también se pueden llamar filtros perceptuales y por eso los saco en este vídeo. Encontraremos aquel filtro que se llama de lo general a lo específico, es decir, a la hora de procesar la información, en ese proceso de eliminación, distorsión y generalización que os estaba comentando, muchas veces en ese proceso, si tienes el filtro perceptual general, lo que vas a hacer es tomar grandes trozos de información para codificar la realidad exterior, ¿vale? Para entender lo que está ocurriendo exteriormente. Esa persona, la que utiliza ese filtro perceptual general, lo que va a hacer es percibir la realidad siempre desde lo general, ¿no? Desde grandes tamaños de información y por lo tanto puede perderse cosas específicas, detalles importantes que son importantes a tener en cuenta. Sin embargo, en el otro extremo del filtro perceptual podríamos encontrar lo que se llama filtro perceptual específico, que sería todo lo contrario, ¿no? Son personas que han utilizado
en su forma de construir su modelo interno, comienzan a enfocarse en los detalles y cogen los detalles de las situaciones, no ven la situación en su aspecto global. Eso no es ni mejor ni peor, siempre comento que todo depende del contexto. Evidentemente, imaginaros todo esto, muchas veces estos filtros son elegidos, son seleccionados en momentos de nuestra vida en el que recibimos del exterior ciertos inputs. Por ejemplo, si yo he nacido en una familia donde se me ha puesto mucho enfoque en que vigila, Neil, enfócate en los detalles, vigila esto, vigila otro, voy a empezar a percibir, a vigilar mucho los detalles de mi entorno y probablemente vea imperfecciones en el exterior que otra persona que es más de filtro general se perdería. En cambio, la persona de filtro general va a ser capaz de ver escenarios mucho más grandes y de poder sintetizar y abstraer ideas que la persona que está en lo específico le pueda costar más. Por lo tanto, lo ideal realmente sería entender estos dos filtros o incluso ser capaz de entrar y salir de diferentes filtros. La capacidad de entrar y salir de diferentes filtros es una de las herramientas o metodologías que nos permitirían precisamente hacer ese proceso de expansión de nuestra percepción. De esta forma podemos entender ya no solamente las personas de filtro perceptual general, sino también estaríamos más predispuestos para entender también a aquellas personas que se enfocan en los detalles. Bien, aparte de estos filtros encontramos muchísimos filtros más que no quiero dar aquí toda la lista porque está en internet, en Google, en YouTube, podéis encontrar poniendo la palabra metaprogramas y probablemente vais a encontrar estos que estoy comentando y muchos más. De otros filtros importantes, por ejemplo, que yo he ido aprendiendo a lo largo del tiempo, relacionados también con la percepción, estaría el filtro de el acercarse o el de alejarse. Esto también está relacionado con lo que llamamos sistemas propulsores. Los filtros de acercamiento normalmente son filtros que ante una situación la persona se enfoca hacia aquello que es positivo, aquello que es beneficioso, aquello que es agradable, ¿vale? Es acercarse al placer. Y sin embargo, cuando la persona está dominando, o sea, está usando el filtro del alejamiento, está haciendo todo lo contrario, ¿no? Imaginamos la misma situación, en lugar de acercarse, de ver los beneficios, se está alejando, está viendo las adversidades, está viendo todo aquello que es negativo. Esos también serían filtros perceptuales y evidentemente de alguna forma los filtros influyen en la forma en cómo percibimos aquello que nos es dado. La realidad se nos da y a partir de ese dato, eso que se nos da, es nuestros filtros los que realmente colorean, ¿vale? Configuran lo que terminamos percibiendo dentro de nosotros como la propia realidad, porque realmente lo que estamos continuamente es construyendo la realidad desde dentro y proyectándolo hacia afuera. Por lo tanto, realmente no existe una realidad exterior y aquello que vemos como realidad exterior es una construcción entre nosotros, nuestra identidad, nuestro ser interno y aquello que es el entorno. No estamos, por lo tanto, separados, no hay dualidad. Bien, siguiendo esta serie de reflexiones transgenerativas, ya he comentado que una de las metodologías que nos permiten ampliar la percepción sería el conocimiento de los filtros perceptuales o metaprogramas, y el hecho de poder asumir otro tipo de metaprogramas nos permite expandir nuestra percepción y entender otros tipos de percepciones. Otro tipo de filtros serían los filtros de
de sistemas representacionales, ya he comentado pues aquello que es filtros de procesamiento de la información, que serían visual, auditivo, kinestésico, gustativo y olfativo, en el que predomina en el procesamiento del ser humano el visual, el auditivo y el kinestésico. Estos tres filtros también la persona que quiera hacer ese trabajo, ese proceso de expansión de la percepción, pues se trata pues primero de identificar cuál de estos filtros predomina en tu día a día y en qué contextos, y luego intentar ponerse en otro tipo de filtro y ver cómo la realidad se transforma cuando asumes otro filtro de representación. ¿Qué más puedo comentar sobre el hecho de expandir nuestra percepción? Bueno, al inicio del vídeo hablé sobre estas dos grandes categorías, ¿no? El de mejorar nuestra percepción de nosotros mismos, de nuestra identidad. Ya Robert Dills dijo que la identidad es uno de los constructos, uno de los niveles más importantes del trabajo terapéutico y del trabajo de cambio-transformación. Cuando intervenimos en la identidad, podemos transformar todo un conjunto de niveles de forma simultánea. Entonces, debajo de la identidad pues encontraríamos el sistema de creencias, de valores, los filtros perceptuales que os estaba comentando, y lo que quiero aquí decir es que la percepción expandida, o sea, el hecho de poder expandir nuestra percepción, también depende mucho del trabajo interior que estemos realizando en nuestro día a día con nuestras propias estructuras. Si simplemente dejamos que estas estructuras controlen nuestra vida, estamos actuando en piloto automático. Simplemente nos estamos dejando llevar, y a veces pueden estas estructuras ayudarnos en ciertos ámbitos, pero también nos pueden dar problemas o dificultades a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, este autoconocimiento, este conocer cuáles son tus filtros perceptuales, cuáles predominan más que otros, cuáles existen, tener una lista de qué tipos de filtros hay, te permiten tener mucha más flexibilidad y poder enriquecer tu mapa interno. De tecnologías hay muchas para ayudar a ampliar la percepción. Mucha gente utiliza lo que es retiros de meditación, en los que pasamos de una situación mental automática, habitual, en la que continuamente pues, la persona está utilizando su mente-cerebro de diferentes formas, pasamos a otro tipo de situación, de hábito, en el que la persona deja, por ejemplo, la mente en suspensión, y por lo tanto este tipo de retiros también nos ayudan a entrar en otro tipo de percepción de nosotros mismos y de la realidad. Por lo tanto, invito mucho a hacer este tipo de retiros, porque os llevan a otro tipo de estados. Cualquier estado alterado nos ayuda a percibir la realidad de otra forma, y eso también tiene que ver con la capacidad de entrar en los estados de flujo o los estados de trance, que por cierto haré un vídeo hablando sobre qué son los estados de trance y cómo funciona la hipnosis y la hipnoterapia. ¿Qué más? Esa expansión de nuestra percepción de nosotros mismos consiste en empezar a trabajar con nuestra identidad, como estaba comentando, y empezarse a cuestionarse quién soy yo, ¿no? ¿Quién eres tú desde lo profundo? Cuando empiezas a cuestionarte quién eres desde lo profundo, empiezas a ver que esa identidad es un autoconcepto, es una imagen, también se te representa de ciertas formas, y esas formas también se pueden modificar. Desde este punto de vista, podemos decir
que cuando hablamos de identidad estamos hablando de un proceso de identificación, algo con que tú te estás identificando. Evidentemente todos tenemos una identidad primaria, original, que muchas veces es construida por las primeras experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida y que están muy influenciadas por la sociedad, la cultura y la familia en la que hemos nacido. Pero a lo largo de nuestra vida pueden haber experiencias que generen improntas o impactos suficientemente poderosos como para que esa persona que se percibía de una forma determinada pase de un tipo de identidad a otro tipo de identidad. Todos conocemos algún tipo de patología llamada el síndrome de las identidades múltiples, en las que la persona precisamente hace ese proceso pero de forma inconsciente, sin controlar la capacidad de entrar y salir en diferentes identidades, sino que es como una orquesta donde no existe un director, sino que todos intentan llevar la batuta. De lo que se trata aquí es de identificar, darnos cuenta cuál es ese constructo original de nuestra vida inicial, de nuestro origen, y ver si ese rol, esa identidad, es realmente algo que esté relacionado con nuestra auténtica voluntad, con nuestro deseo profundo. Porque muchas veces estamos asumiendo un rol, una identidad que no es nuestro propio rol, no es nuestra propia identidad, y por lo tanto, como os estaba diciendo, nuestra percepción de la realidad también estará determinado por esa identidad asumida de forma inconsciente. Por lo tanto, otro de los métodos que iremos explorando a lo largo de estos capítulos es el desidentificarse, el primero darse cuenta de quién soy yo, ¿no? Quién eres tú, y ver qué tipo de identidad estás asumiendo, si existen otro tipo de posibilidades, ¿vale?, más relacionadas con tu momento vital, con tu auténtica voluntad, y empezar a hacer todo un trabajo con todo esto. Si eres actor o actriz, sabrás que el trabajo con las identidades es un trabajo que consiste en ponerse en el papel de otra persona, ¿no? Y muchas veces actores y actrices han vivido experiencias muy potentes al asumir un rol en el que no era un rol cotidiano. Incluso ese rol, ese nuevo disfraz, esa nueva máscara, esa nueva identidad, les habrá ayudado a expandir su percepción. Por lo tanto, quiero que os quede claro que lo que estoy comentando aquí es que el trabajo con la identidad relacionado con la percepción expandida está precisamente asociado con esa capacidad que nos da ese trabajo de ampliar nuestra percepción de nosotros mismos, de nosotras mismas y también del mundo. Por lo tanto, ya iremos viendo diferentes tecnologías. Solamente aquí mencionar una de estas tecnologías que se llama Deep Trance Identification, que sería identificación en trance profundo, que fue una tecnología desarrollada en el campo de la hipnoterapia, en el que la persona en trance asumía una identidad, por ejemplo, de un genio de la música, y esa persona a lo mejor no sabía de música, y en ese estado de trance pues era capaz de reproducir ciertas conductas relacionadas con esa identidad artificial. Es súper interesante todo este tipo de conceptos y de tecnologías o ideas, y hay muchos libros que hablan sobre estas investigaciones, sobre las identidades múltiples y toda su relación con la percepción expandida. Yo he creado un método propio relacionado con la percepción expandida y en la que asumo 3 tipos de identidades. Estos 3 tipos de identidades me sirven para explorar el espacio y el tiempo, y los llamo los 3 exploradores o las exploradoras, ¿no?, como quieras, si eres hombre o mujer. Bueno, el principio es que me sirven estas 3 identidades, el explorador, o sea, hay como 3 tipos y están relacionados con el tiempo. Entonces lo categorizo con el explorador del pasado, que me permite
pues navegar por el tiempo, regresar al pasado, acceder a momentos de mi vida, y el explorador del pasado es el que investiga desde lo profundo los diferentes eventos de la historia, ¿no? Tanto mi historia personal como la historia de otras personas, como la historia de lo que Cornelius Castoriadis llamaría los imaginarios. Entonces, esta es una de las identidades que yo trabajo, asumiendo que soy una especie como de historiador de mí mismo, de los demás o de la humanidad, y intento a través de la imaginación regresar, recuperar, reacceder a mis experiencias del pasado, y ya había comentado que para ello pues es muy útil tener, por ejemplo, lo que llamo constelación temporal, donde puedo situar todos los momentos de nuestra vida y puedo, a través de anclas, acceder y recuperar esas experiencias. El segundo personaje, o la segunda identidad, se llama el explorador del presente. El explorador del presente es una identidad que yo utilizo para ampliar, para expandir mi percepción de la realidad, porque el explorador del presente es experto precisamente en el presente, en el momento presente, viendo que presente significa como regalo, ¿no? Entonces es la identidad experta en saborear el momento, el aquí, el instante, el aquí y el ahora, y por lo tanto es una de las habilidades o capacidades que tiene el explorador del presente, es su capacidad de enfocarse en el presente, de fluir en el momento y de ir captando los detalles, como antes estaba hablando, de lo que está sucediendo. Luego habría la tercera identidad que utilizo para explorar y expandir la percepción de la realidad, que llamo el explorador del futuro. El explorador del futuro sería esa identidad que está continuamente pensando en lo que puede ocurrir, imaginando lo que está, las tendencias, sería el futurólogo, ¿no? Entonces podemos ver que estas tres identidades juntas podrían incluso crear una cuarta identidad que lo podríamos llamar el metaexplorador. El metaexplorador lo podríamos identificar en uno de los personajes de Alan Moore en su tira de cómics Watchmen, en el personaje del Doctor Manhattan. El Doctor Manhattan es un personaje ficticio, superhéroe, que es capaz de ver el tiempo de forma simultánea, pasado, presente, futuro, al mismo tiempo. Pues bien, esto es lo que nos permitiría el trabajo con las tres identidades que os estaba comentando. El hecho de trabajar el explorador del pasado, el explorador del presente y el explorador del futuro de forma simultánea generaría en ti una percepción del tiempo, de la realidad, muy completa, muy diferente a lo que tendemos a percibir. Tendemos a percibir, por un lado, el pasado. Yendo hacia el pasado, tendemos a poner la atención en el presente, o tendemos a mirar hacia el futuro. Pero aquí sería esas tres identidades en una, en la que es capaz de ir más allá, trascender pasado, presente y futuro, y ver desde una cuarta posición. Eso también, este ejercicio imaginativo y de desarrollo conceptual, también nos permite ampliar nuestra percepción, expandir nuestra percepción. En próximos capítulos iré ahondando en cada uno de estas identidades, de sus habilidades y todo aquello que podéis hacer. Pero simplemente decir que sería otro tipo de metodología que te puede ayudar para expandir tu percepción de la realidad. Y bien, ¿qué más podríamos comentar? En el momento en que trabajamos nuestra identidad y vemos mucho más hacia adentro,
También, aparte de mejorar nuestra percepción de quiénes somos, a medida que vamos desvelando ese ser profundo y también sacándonos las máscaras, también poco a poco vamos encontrando que detrás de la identificación existe una pulsión, existe una voluntad que es esencial, profunda, es como un talento innato en cada ser. Y eso nos lleva a que también el trabajo con la identidad nos permite mejorar la percepción de nuestro propio poder personal, de aquello que somos capaces de darnos a nosotros mismos, a nosotros mismas, y también de darle al mundo, ¿vale? Entonces, y finalmente, la capacidad de expandir nuestra percepción también está relacionada con ver la realidad tal como es en ese momento y ser capaces también de ver todas las diferentes opciones y posibilidades que habrían para nosotros o otras personas. Y bien, otra técnica interesante, aparte de la que he comentado del trabajo con los 3 exploradores o el metaexplorador, sería el uso de técnicas nacidas en el campo de la neurociencia para expandir nuestra percepción de la realidad de dentro hacia afuera. Una de estas técnicas sería la técnica de image streaming, que consiste en describir en voz alta imágenes internas de tu mente subconsciente, y a través de esta técnica lo que haríamos es conectarías hemisferio derecho con el izquierdo, creando literalmente nuevas rutas neuronales. Esta técnica, desarrollada por el doctor Wim Wenger, tiene unos efectos increíbles en nuestra neurología. Uno de los efectos es el aumento del coeficiente intelectual, en el que 1 hora de práctica de image streaming sería el equivalente a un punto del coeficiente intelectual de una persona. Hay un libro, si queréis explorar este tema, que se llama The Einstein Factor, y tengo un vídeo hablando del libro. Pero esta técnica sugiero practicarla en combinación con otras técnicas de las que he hablado en el día de hoy, también para ampliar nuestra percepción, pero ya aquí no estamos hablando de una percepción de nosotros mismos ni de la realidad exterior, sino de la capacidad de imaginar y de trascender los límites de nuestra propia imaginación. Esta técnica, uno de los efectos es que nos permite ver con mayor intensidad las imágenes interiores y también nos permite tener muchas más ideas, insights, visiones, ¿vale? Y a la vez está estimulando de forma simultánea diferentes áreas, o sea, diferentes polos cerebrales al mismo tiempo. Son técnicas que utilizaba Einstein, por ejemplo, en el desarrollo que dio luego el desarrollo de la teoría de la relatividad. Y bueno, he comentado varias cosas en esta reflexión transgenerativa y por hoy yo creo que lo dejo aquí. Seguiré hablando sobre la percepción expandida en un próximo capítulo y mejorando algunas de estas ideas que os he comentado. Acordaros que estoy improvisando y probablemente me haya dejado muchas cosas en el tintero, pero asumo que en los próximos capítulos seguiremos trabajando este tema. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos capítulos. ¡Hasta luego!